Muy buenas tardes, damas y caballeros. Les habla el pastor Jorge Lamora del Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús el Cristo. Aleluya. Bienvenidos a nuestros estudios bíblicos en camino a Damasco. Aleluya. La gloria es para el Señor. Espero que hayan traído ya lápiz y papel. Espero que ya se hayan hecho un cuaderno de estudios para que apunten sus notas y para que vayan repasando esas notas y vayan estudiando en los días libres. Pero hoy le damos gracias al Señor porque estamos en uno de estos programas más, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Y vamos a comenzar donde nos quedamos. Habíamos comenzado en el libro de Génesis, capítulo 1. Hicimos una trayectoria de lo que es el Señor, quién es el Señor, cómo fue el creador de todo lo que existe. Pasamos el capítulo 1 y 2 por arribita para poder llegar aquí, a este capítulo 3, que es en realidad lo que pesa. Es lo que pesa porque es la necesidad de ese pueblo llamado mundo allá afuera. Es la gran pregunta de muchos: ¿por qué necesito arrepentirme y por qué necesito salvación y vida eterna? Esa es la gran pregunta de muchos que practican la religión, la cual no le enseñan eso, y es tan necesario poder venir y hacer estudios bíblicos conforme a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que dice el hombre. Los estudios bíblicos son directamente de la palabra, es decir, de Cristo Jesús. Él es su palabra. Siempre se los he enseñado. Llegamos hasta el capítulo 2, versículo 25. Ahí terminamos. Vamos a recapitular ahí donde decía capítulo 2, versículo 25: y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Ahí pudimos elaborar un poquito la razón por qué no se avergonzaban. Era porque no tenían de qué avergonzarse. Ellos no tenían por qué avergonzarse, porque hasta ese instante en la vida de este hombre y esta mujer creada por Dios, estaban en el estado de inocencia, estaban en la primera dispensación del hombre. Inocencia, es decir, no conocían nada más que simplemente la verdad de Dios. No había en sus corazones ningún tipo de maldad o iniquidad. Eran puros, eran santos, creados por un Dios puro y santo. Y esa es la clave de todo. Hasta ese momento ellos no tenían nada por qué avergonzarse. Pero llegó el capítulo 3. Este capítulo es bien importante, y creo que vamos a ir navegando poquito a poco. No nos vamos a apurar, y ahora sí vamos a tratar de profundizar lo más que podamos, porque necesitamos que puedan entender la gravedad de este capítulo 3. Es la caída del hombre, es la desobediencia del hombre para con Dios, la separación del hombre para con Dios, una vida totalmente separada de Dios. Es decir, en la anterior vida, en la inocencia antes de la caída, ellos vivían en las alturas con la conciencia alta de Dios. A través de esa conciencia solamente vivían Adán y Eva. Una vez de la caída, se degeneró ese hombre y esa mujer y cayeron a lo más bajo de la conciencia del hombre. Entonces, por eso es que es tan importante este capítulo 3, porque eso sucedió ahí. Este capítulo 3 de Génesis es cuando el hombre desobedece a Jehová. Y ese es el principio de la caída del hombre. La desobediencia
El pecado de desobediencia separó al hombre de Dios. Te lo voy a volver a repetir. El pecado de desobediencia separó al hombre de Dios. Del capítulo 2 o del capítulo 1 y 2 al capítulo 3, la Biblia nos refleja qué tiempo sucedió entre el estado o la dispensación de inocencia y qué tiempo pasó para que el hombre cayese en pecado desobedeciendo a Dios. La Biblia no refleja eso. La Biblia no nos deja saber con exactitud qué tiempo pasó, pero no podemos especular. No me gusta alterar a la Biblia, agregar o quitar. No me gustan las especulaciones. No creo que si no está escrito en la Biblia, no tenemos por qué los hombres especular o agregar la opinión de hombre. No importa si eres un estudioso, eres un doctor en la palabra, si eres uno de los tantos especialistas o eruditos de la palabra, no importa. El problema es que no podemos agregar ni quitar. El problema es que tenemos que quedarnos basado en lo que la Biblia nos enseña, en lo que la Biblia nos da. La información, la revelación que la Biblia nos da tiene que ser suficiente para nosotros. Espero estés apuntando. Lápiz y papel. Espero estés apuntando. Lo que la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos revela, la palabra de Dios, tiene que ser suficiente para nosotros. Tiene que ser suficiente ese conocimiento para cada uno de nosotros los cristianos, mucho más para los siervos de Dios, aquellos que tienen un llamado. Y siempre me ha gustado en tantos años respetar lo que dice la palabra. Y quiero enseñarte que tú lo hagas también. Pero bueno, en este lapso de tiempo que la Biblia no dice, simplemente pasa del capítulo 2 al capítulo 3, donde aparece la serpiente. La serpiente que muchos dicen que hablaba. Ahí vamos a llegar. Pero en ese lapso de tiempo, a través de los estudiosos y las especulaciones de muchos, hay una que tocó mi corazón porque se pega mucho a la palabra de Dios, producto de lo que nos enseña esta palabra a través de ella. Y los números para Dios son sumamente importantes. En toda la Biblia Dios refleja sus números en cierta cantidad de cosas. Y en este caso, esta revelación o este estudio de estos estudiosos y especialistas dijeron que pudiera ser que el lapso de tiempo entre el capítulo 2 y el capítulo 3, la caída, es decir, de la inocencia a la conciencia, de la inocencia, del estado de inocencia o la dispensación de la inocencia a la dispensación de la conciencia, pudieran haber ocurrido alrededor de 40 días. ¿Por qué 40 días? Porque el número 40 en la Biblia es un número de símbolos, pruebas y transiciones. Es un número de símbolos y pruebas y transiciones. Por ejemplo, tengo algunos datos para que escribas. Escribe. Moisés, el periodo de la vida de Moisés fue en 3 periodos de 40 años. Los primeros 40 años de Moisés lo vivió en el faraón, lo vivió en las riquezas. Después, al escapar del faraón, vivió 40 años con su suegro Yetro. Después caminó 40 años en el desierto, llevando el pueblo que Dios le había encargado a la tierra prometida. Estuvo 40 días en el monte Sinaí esperando la ley, las tablas de la ley. El diluvio fueron 40 días y 40 noches. Y Jesucristo
fue al desierto después de haber sido bautizado por 40 días y 40 noches. El número 40 tiene una gran fuerza, una gran fortaleza bíblica. Símbolo de prueba y transiciones, aquí está, te lo he explicado. Ojalá lo hayas escrito para que tengas notas y puedas estudiar. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué decimos que pudiera ser no 40 meses o 40 años? Es básico pensar que lo que explicó este especialista, este doctor de la palabra hace muchos años, y dijo que 40 días era lo más cercano a la realidad. ¿Por qué? Él explica que 40 días era más que suficiente, porque la serpiente de la que habla la Biblia es un animal creado por Dios igual que otro cualquiera de los que él creó. Pero quien estaba detrás de la serpiente cuando lleguemos ahí era el mismísimo Satanás. Satanás no le iba a dar 40 meses ni 40 años a la creación de Dios para tratar de destruirla. Porque Satanás ha tratado de usar todo su poder desde el principio para destruir todo lo que Dios ha creado. Todo lo que Dios ha creado, Satanás ha tratado de destruirlo. Es por eso que cuando llegamos al capítulo 1, versículo 2, decía que la tierra se encontraba desordenada y vacía. ¿Te acuerdas? Se encontraba desordenada y vacía porque había pasado algo catastrófico. Algo había sucedido y hoy vamos a llegar posiblemente ahí. No te lo voy a garantizar, pero posiblemente podamos llegar a esa explicación. Pero 40 días pudiera ser lo más lógico, porque Satanás está siempre apurado. Dice la palabra que anda como león rugiente a ver a quién se puede devorar. Y la primera creación quería ser devorada por él. Él quería destruir lo más pronto posible lo que Dios había creado, el hombre y la mujer. 40 días es aceptable. No lo dice la palabra. Quiero que tengas en claro, yo no te estoy diciendo, el pastor Jorge Lamora no te está diciendo de que fueron exactamente 40 días. Es una especulación. Quizás los estudiantes, muchos especialistas y doctores de la palabra tienen notas que yo no tenga, pero la palabra no lo dice. La palabra no dice qué tiempo entre la inocencia y la caída del hombre. No lo dice. Pero es muy probable que 40 días, siendo el número 40 un número tan distintivo para Dios, puede ser que hayan sido 40 días la manera más rápida de Satanás poder tratar de acabar con el hombre, destruir la obra de Dios, destruir la obra de Dios. Escucha, destruir, ese es el trabajo de Satanás, robar, matar y destruir, pero la obra de Dios. El primer enemigo de Dios es Satanás. Es el primer enemigo de nosotros. Si es enemigo de Dios, es enemigo de cada uno de los hijos de Dios. Vamos a quedarnos en esa plataforma de 40 días. Especulación o no, es la más cercana, la más aprobada y creo que puede tomar lugar. Porque imagínense 40 meses o 40 años. Si eso hubiese sucedido, Adán y Eva hubiesen concebido en la inocencia. ¿Te imaginas? Si hubiesen sido 40 meses después que mi Dios los declaró como matrimonio, hombre y mujer, donde dice que se encontraban desnudos y no se avergonzaban. Si le dan 40 meses o un tiempo más alargado, hubieran concebido en esa inocencia, nada hubiese sucedido. 40 días es lo más cercano. Satanás no nos da mucho más tiempo. Satanás siempre trata de ver cómo puede destruirnos lo más pronto posible. Vamos a aceptarla. No quiere decir que sea una realidad, pero es lo más pegado
a lo que pudo haber sucedido. Tengan claro siempre que la palabra no lo dice. Tengan claro en sus mentes y en su corazón que el pastor Jorge Lamora no se los está garantizando, que no es ni tan siquiera una especulación mía propia, pero es lo que más se apega a lo que sucedió o lo que puede haber sucedido. Y en el capítulo 3, la caída del hombre, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había creado. ¿Qué nos está diciendo esto? Apunta. Te voy a dar mis notas para que tú las apuntes. Ya eso va de parte de ti. Aprende a estudiar las notas como siempre te digo. Yo tengo las mías a través de los años. Yo te la voy a dar para que tú la anotes y cuando vuelvas a este estudio durante la semana puedas llegar a esas notas. Son muy importantes. Recuerda, esto no es un estudio para graduarnos de nada. Esto es un estudio que no tiene graduación. Esto es simplemente un estudio que puso mi Dios en mi corazón para llevarle al pueblo de Dios y a este mundo que no conoce a Dios, para que puedan venir a los pies del Señor y para que puedan entender la razón y el motivo del por qué este ministerio, Tabernáculo de Alabanza y Adoración Jesús en Cristo, y su pastor Jorge Lamora predican solamente salvación y vida eterna. Esa es la base de estos estudios. Que ustedes puedan estar alineados con la palabra que se predica desde este ministerio, desde este púlpito, desde esta plataforma. Y por eso queremos llevarlo a esa realidad, a la realidad de la necesidad de la salvación para tu alma. Esa es la base de estos estudios bíblicos. En camino a Damasco, el encuentro personal que quiere este pastor, que tú tengas con este Dios de los cielos, el creador de todo lo que existe, como te enseñé desde el principio. Todo fue creado por Él y para Él, incluyéndote a ti y a mí. Aleluya. Toma tus notas. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Escribe mi nota. La palabra astuta no quiere decir, en este caso no aplica a nada tan siquiera negativo, sino positivo. Porque todo lo que Dios creó antes de la caída, todo fue positivo. Todo era perfecto. No había nada negativo. Dice, esta serpiente, como animal creado por Dios, tenía ciertas cualidades. Esas cualidades que tienen los animales a través del instinto. Los animales tienen expresiones, cualidades expresivas. Tienen la capacidad de expresión a través de los sonidos, a través de los movimientos corporales, a través de señales, a través de colores. Esta serpiente que Dios creó, dice que era la más astuta de todos los animales que Dios había creado. Es decir, tenía ciertas cualidades. Pero dice la palabra, dice, la cual dijo a la mujer. Ok, esta es una de las grandes polémicas, una de las grandes controversias a través de los siglos, donde muchos dicen que los animales que Dios creó en un momento hablaron. Es decir, que cuando Dios creó los animales, unos dicen que hablaron totalmente, otros dicen que tenían esas capacidades y ligereza de hablar. Pero eso no es lo que este hombre de Dios cree. ¿Por qué? Porque si vamos, antes de seguir, miramos la página. Esto te lo expliqué el miércoles pasado, pero vamos a volver aquí. Al capítulo 2, versículo 20.
Dice, y puso Adán nombre a todo ganado, a toda aves de los cielos, a todos los animales salvajes del campo. Sin embargo, dice la palabra, sin embargo, para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él, es decir, adecuada, apropiada, apta, conveniente para él. No era ayuda idónea, es decir, teníamos compañía, pero no tenía comunión o comunicación. Te lo voy a volver a leer, te lo voy a volver a repetir. Tienes que apuntar esto, porque esto es bien necesario. No existe, no es bíblico, está fuera de contexto decir que los animales hablaron. No existe. La palabra tampoco lo dice y no vamos a especular. Que tenían cualidades y que a través de... tienen que recordarse que el animal también fue creado del polvo, al igual que el hombre. Sí, pero el animal fue creado del polvo, pero no a la imagen y a la semejanza de Dios. No puede tener nuestras cualidades, no puede tener nuestras cualidades, no puede tener nuestras habilidades, no puede tener nuestras aptitudes. Tienen una mente limitada a lo que pueden simplemente a través del instinto animal reciben este tipo de reflexiones. Pero dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a todo ganado y ave de los cielos y a todo animal salvaje del campo. Sin embargo, para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. No era adecuada, no era apropiada, no era apta, no era conveniente para él. No había comunicación, no había comunión. Simplemente había una compañía que Dios le dio. Dios le dio a través de los animales una compañía a ese hombre, pero no era ayuda idónea. No era ayuda idónea. En mi nota dice, aprendemos que la creación animal era de mayor magnitud e inteligencia que la de la actualidad. Of course, por supuesto. Estábamos en una dispensación donde todo lo que habitaba era simplemente la inocencia. Vivían en las alturas de la conciencia de Dios. Escucha, todo lo que habitaba era inocencia. Adán y Eva habitaban en el huerto del Edén con todos los animales que Dios había creado en la tierra. Había una compañía entre el hombre y los animales, pero no había ni comunión ni comunicación. Es por eso que la palabra sigue diciendo después que entonces hubo que crear a la mujer. Claro, el crear a la mujer, como dice aquí, no quiere decir que eso fue algo que salió al momento, ¿no? Ya eso estaba preparado desde Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Todo estaba en el plan de Dios. Pero esto nos deja saber que había una necesidad. Había una necesidad de que este hombre pudiera tener alguien con quien comunicarse. Porque los animales eran simplemente su compañía. Cuando viene aquí la palabra que dice, pero la serpiente era más astuta, capítulo 3, versículo 1, que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente no dijo nada. La serpiente no fue la que habló. La serpiente no tenía esa habilidad para poder hablar. Muchos dicen, no, porque Eva no, ni tan siquiera se puso nerviosa o no tenía por qué. Eva todavía estaba viviendo en la inocencia. De la misma manera que Eva no se avergonzó estando desnuda delante de su esposo, tampoco tenía por qué ponerse nerviosa por escuchar a un animal de los que veía todos los días que le dijese algo. La cuestión no está que el animal habló. El animal nunca habló. Habló aquel que es el enemigo
de Dios. Aquel que usó esta serpiente para destruir la creación de Dios. Dice, la cual dijo a la mujer, la mejor la mejor traducción de la Biblia en su originalidad está al inglés, está en una de las versiones antiguas del King James. Y si vamos a este versículo en esa Biblia, nos dice de esta manera: y él dijo a la mujer, especifica la tercera persona, el pronombre de la tercera persona, el cual es él, ella, ellos, ella, ellos, esto o aquello. Pero aún así, ni tan siquiera usó el esto y el aquello, que es lo que se refiere a los animales. Usó él en minúscula. Está escrito en esa versión, la más original de las traducciones hechas. Dice, y él dijo a la mujer. Quiere decir, él dijo, el que está detrás de todo esto, el que está detrás de toda esta agenda maligna. Él es maligno, aunque no se menciona, fue él. Y me dirás, bueno, ¿y cómo es posible que haya sido Satanás? Si estamos comenzando el libro de Génesis, hasta ahora no se había mencionado Satanás. Ellos estaban viviendo en una vida de inocencia. No había pecado, no existía nada de esas cosas. ¿Cómo es posible que ahora de pronto haya aparecido Satanás? Ahí podemos profundizar hoy un poquito más. Y te voy a llevar al libro de Ezequiel, capítulo 28. El libro de Ezequiel, capítulo 28, nos da una figura, nos enseña un cuadro de cómo fue que Satanás llegó. Escucha, cómo fue que Satanás llegó al huerto del Edén. Porque Satanás, aquel Lucifer, el ángel más bello creado por Dios, mucho antes de la creación, mucho antes o antes, no podemos decir, la palabra tampoco explica cuándo fueron creados los ángeles. Sabemos que fue antes de la creación del hombre, porque fueron creados para nosotros. Tampoco puede ser mucho tiempo. Pero él, entre todos los ángeles que creó Dios, los cuales los creó a la misma vez, pero todos individualmente, este ángel, Lucifer, fue el más hermoso, el más bello y el que más poder tenía. Y en el libro de Ezequiel, el Señor nos hace una referencia de Satanás a través de uno de los reyes o príncipes más malos que existieron en aquella época, el rey Tiro. Y en el capítulo 28 viene la lamentación de ese rey. Y en el versículo 11 dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo. Acuérdate que todavía estamos en Génesis capítulo 3. La serpiente fue usada por este Satanás que te voy a presentar hoy. Tienes que apuntar, tienes que anotar para que no haya confusión. Estamos todavía en el capítulo 3 de Génesis, en el comienzo de la caída, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. No hemos pasado ni tan siquiera el versículo 2. Pero dice que la serpiente habló. Pero ¿quién fue quien habló a través de la serpiente? Dice, versículo 11 del capítulo 28 de Ezequiel, apúntalo. Dice, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta una lamentación sobre el rey Tiro y dile, así ha dicho el Señor Dios, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Por supuesto no estaba hablando a este hombre mortal. Tengo en mi nota, es obvio, apunta, es obvio, aunque el rey Tiro se usaba como símbolo, la declaración nunca podrían referirse a un hombre mortal. De hecho, ellos se referían
a Satanás. Esta palabra está refiriéndose al mismísimo Satanás. El rey Tirós era el rey terrenal y el símbolo de Satanás en la tierra. Era tan malo, era el mismísimo símbolo de Satanás en la tierra. Y dice en el versículo 13, escucha, en el versículo 13 dice, en Edén, le está hablando ahora a este Lucifer que se convirtió en Satanás después de la revolución que formó aquí en los cielos. Dice, en Edén, el huerto de Dios. Escucha bien, dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto no se refiere a este mismo huerto del Edén que creó Dios después que renovó la tierra. Esto se refiere a que en la tierra donde Satanás fue expulsado de los cielos, el único que tenía acceso de todos los ángeles creados por Dios era Satanás. El único que podía bajar y subir del tercer cielo a la tierra se llamaba Lucifer en aquella época. Todavía no se había rebelado en contra de Dios. En el huerto del Edén estuviste, toda piedra preciosa fue vestidura de sardio, topacio, diamante, crisólito, jade, topacio, carnalina, jaspe, zafiro, granate, esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y la hechura de tus tamborines y flautas estuvieron preparadas para ti desde el día que fuiste creado. Desde el día que fuiste creado, oh Lucifer, todo fue preparado, estaba todo preparado para él. El ángel más bello que Dios creó. Mira mis notas. En Edén, el huerto donde estuviste, en realidad no se refiere al Edén del capítulo 3 de Génesis, sino más bien al Edén que existió en este planeta antes de Adán y Eva, que a propósito fue gobernado por Lucifer antes de su rebelión. ¿Tomaste esa nota? ¿Tomaste esa nota? No se refiere al huerto del Edén del capítulo 3, sino a un huerto que existió aquí en la tierra, al cual el único que tenía acceso era Lucifer. El único que podía bajar desde el tercer cielo hacia la tierra era ese ángel precioso, bello, talentoso, porque también la palabra dice que habla de la música. Él ha usado todo, mira lo que dice, mira. Toda piedra preciosa, todo fue creado para él. Dice, esto es en mis notas, dice, de hecho, esta es precisamente la razón por la cual Satanás ha echado todo dentro de su poder para corromper todo lo que existe en la tierra, para corromper la música, para corromper el hombre, para corromperlo todo. El trabajo de Satanás ha sido tratar de destruir la creación de Dios. Y eso es lo que quiero que tengas presente, que no era la serpiente la que habló. Este es el acceso de Lucifer a la tierra. Por eso es que cuando se rebeló, el Señor lo tiró, dice la palabra, de los cielos aéreos a todos los ángeles que le siguieron, todos los ángeles caídos que le siguieron y cayeron aquí en esta nuestra tierra. Vamos a quedar aquí en este versículo 1 del capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y él le dijo a la mujer, es la traducción más correcta, y él le dijo a la mujer, es decir, que este Satanás, aquel que tenía acceso para bajar desde el tercer cielo aquí a la tierra, fue el que usó a esta serpiente. Una vez ya después de la revelación, de la rebelión que tuvo en los cielos y fue expulsado, él cayó aquí en esta tierra de nosotros y la destruyó. Por eso es que en el capítulo 1 versículo 2 dice que la tierra se encontraba desordenada y vacía, porque él usó todo su poder
para destruir todo lo que Dios había creado. Aún el huerto que había antes del huerto del Edén. Y vamos a quedarnos ahí. Vamos a no seguir avanzando. Quiero que puedas estudiar hasta aquí. Capítulo 3, el comienzo de la caída. Todavía no ha sucedido nada. Simplemente hemos llegado hasta donde aparece la mentira. Pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí hasta el próximo miércoles. Quiero que puedas volver a leer. Quiero que puedas venir aquí a este libro de Ezequiel, leas y puedas entender que el que habló a través de la serpiente se llamó Satanás. Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Ese fue el que habló a la mujer a través de la serpiente. Ahí llegó el inicio de todo. La mentira llegó a la mujer. Y ahí la mujer cometió el error de responder a Satanás. Vamos a dejarlo ahí y vamos a terminar por hoy estos estudios. No quiero darle mucho. Siempre dije que iban a ser 20, 25, 30 minutos para que puedan ustedes repasar y estudiar. Y el miércoles que viene nos estamos viendo de nuevo en estos estudios bíblicos en camino a Damasco. Que Dios te bendiga. Aleluya. Dios te ama. Yo también.